Buenas noches. El aumento de las retenciones a las exportaciones de los productos agropecuarios, principalmente el de la soja, que llegó a superar el 44%, generó una de las protestas más importantes que ha realizado el campo en los últimos años. En realidad, desde que existen los tributos, nadie los paga porque les gusta. A nadie le gusta pagar los impuestos, a nadie le gusta que le aumenten los impuestos. Y en este caso, estamos hablando de una tasa del 44%, a la que después hay que sumarle el impuesto a las ganancias, lo que pagan por el impuesto a la tierra, lo que le pagarán por las cargas sociales, y qué sé yo. La gente del campo piensa que es confiscatoria. A ver, ¿cuál es la lógica del gobierno? Es tener una política alimentaria. Un poquito más adelante diré mi opinión sobre si esto es una política alimentaria, si está bien instrumentada, no está bien instrumentada. En la mayoría de los países del mundo está habiendo una política alimentaria. ¿Por qué? Porque el precio de los granos y el precio de los alimentos que se hacen con esos granos está en uno de los máximos históricos, desde que se miden, desde que hay datos del precio de estos insumos, los granos y de los alimentos. Si no existiera una política alimentaria, en este caso, una parte de la política alimentaria son las retenciones, es decir, el impuesto que se le cobra a la exportación. ¿Para qué se hace? ¿Para qué se cobra ese impuesto a la exportación? Para que luego vendan al mismo precio en el mercado interno. Si no existiera ese impuesto, se venderían esos insumos, los granos y en consecuencia también los alimentos, al doble o más caro de lo que ocurre hoy. ¿Qué pasaría con eso? Generaría hambre. Habría más pobres y habría muchísimos más indígenas. ¿Está claro? Si no existiesen las retenciones a los granos, a los aceites, a la harina, habría hambre. Es más, creo que no exagero si digo que volveríamos a tener piquetes, seguramente se generarían conflictos sociales y en algún momento llegarían la gente que necesita la comida a ir a buscarla a esos mismos campos, en donde está la gente que se queja de que tiene retenciones. Hasta ahí mi explicación de por qué estoy a favor de las retenciones. Ahora bien, recién decía, ¿es esto una política alimentaria? Me parece mal diseñada y mal instrumentada. Doy algunos ejemplos. Esto es una parte, les decía. La otra parte que tiene Argentina es el control de precios. Pero en esta parte, en las retenciones nada más, ya hay una serie de errores. Por ejemplo, pensar que uno puede hacerle la misma retención a un gran productor que a un pequeño productor. Por ejemplo, pensar que tiene el mismo rendimiento un campo en la pampa húmeda que un campo en el Chaco. ¿Sí? Así se pueden dar distintos ejemplos de que no se le puede hacer la misma retención a todos. Y usted dirá, pero bueno, es muy difícil de administrar. Claro, es muy difícil de administrar si el único que se va a ocupar de eso es un señor. En este caso, Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior. Otra parte de una política alimentaria es el control de precios. Muchos dicen que el control de precios es una política socialista, por ejemplo. En Francia hubo control de precios durante 50 años, de 1936 a 1986. En Estados Unidos hubo control de precios durante la Segunda Guerra Mundial y hay muchísimos ejemplos y en este momento está habiendo nuevamente control de precios en muchos países. Retenciones hay en 40 países en este momento y se siguen sumando. En el caso de Francia había
un departamento que tenía 2.000 profesionales haciendo el trabajo del control de precios. Y si usted tiene 2.000 profesionales, entonces sí puede hacer ese trabajo finito que yo le estoy explicando. Y yo les daba el caso de Estados Unidos, un país capitalista si los hay, y les dije la Segunda Guerra Mundial. Usted dice que bueno, es un caso de guerra, es excepcional. Este momento también es excepcional. Les acabo de decir que estamos viviendo uno de los casos de precios de alimentos más caros de la historia. Es un momento excepcional. Por lo tanto, hay que tener políticas excepcionales, pero hay que hacerlo bien. ¿Sí? Si el Estado quiere regular la actividad económica, debe tener un buen diseño de lo que va a hacer cuando interviene y luego debe controlarlo bien. En esta política se están cometiendo errores que, por ejemplo, están haciendo bajar el stock ganadero. Por más que pongamos control de precios, en algún momento vamos a restringir tanto la oferta que va a terminar subiendo. Lo mismo está pasando con la leche y sus derivados, con los productos lácteos. ¿Sí? Hay un mal diseño. En el tema del control de precios tenemos un problema de que no podemos controlar los precios. El secretario Moreno sin duda tiene la mejor vocación de hacer ese trabajo, pero él solo no puede. Tampoco tiene él la culpa de que no tenga 2.000 tipos ayudándolo. Debería ser una decisión de Estado, una decisión presidencial, pero esa decisión no está. Estamos poniendo los caballos adelante del carro. Estamos poniendo un Estado a intervenir sin Estado. El Estado se desarmó en los 90, se desarticuló en los 90 y no se está volviendo a armar. ¿Sí? Entonces, sinceramente estoy de acuerdo con que no queda otra que aplicar retenciones, pero me parece que primero hay una serie de injusticias en la aplicación de esas retenciones. Y segundo, no está armando Argentina una política alimentaria ni para ahora ni para lo que se viene, porque el precio de los alimentos, lo dicen la mayoría de los especialistas internacionales y nacionales, se va a mantener alto por mucho tiempo. Estamos en un problema de largo plazo. Entonces, por lo menos empecemos a diseñar esa política de largo plazo y una ingeniería integral de política alimentaria. Y no estemos corriendo atrás de la pelota. Pero le doy la palabra a mi compañero, sí, que tenga su opinión. Bueno, y vamos a seguir hablando de las retenciones. Estamos peleando acá toda la publicidad. A mi derecha el campo. Es un chiste. Ricardo Burjaile, vicepresidente del CRA, Silvio Corti, director de la Federación Agraria, y aquí el maestro Javier Lindenboy, economista, y Javier Rodríguez, también economista, que han escrito algunas notas en estos días a favor de las retenciones. Por supuesto, la gente del campo, con matices, está en contra o de las retenciones o de la forma en que se están regulando. Bueno, pero vamos a empezar por el vicepresidente del CRA, Ricardo. Contanos tu posición al respecto. Para nosotros el problema del campo va mucho más allá de las retenciones. El problema del campo es global y estructural. Cuando uno ve lo que está pasando en el sector agropecuario, en primer lugar lo que analiza es de dónde venimos. El campo viene de la década de los 90 de una profunda crisis, cuando el tipo de cambio estaba 1 a 1. Una profunda crisis que se empezó a revertir allá por el año 2002 con la devaluación y con los precios internacionales en alza. No nos olvidemos de los precios internacionales, porque pareciera que con un tipo de cambio alto solamente solucionamos eso. Y eso es parte de la falacia de lo que se dice del campo. A partir del año 2002, el campo empezó a producir más y empezó a hacer una revolución tecnológica muy importante, que la teníamos y estaba subaprovechada. Antes de esa fecha habían desaparecido 100.000 productores. ¿Cuánto le dio el campo a este país? Muchísimo. El campo le dio muchísimo a este país. Sin embargo, empezamos a ver un nivel de retenciones tolerable y compatible con el tipo de cambio que en ese momento estaba. Pero el crecimiento del campo tiene más que ver con el aumento del precio de los commodities que con el tipo de cambio.
El valor histórico de la soja ha sido 130, en algunos casos hasta 170 dólares. Hoy la soja, valor internacional, 530 dólares. Me pregunto cuánto ha hecho este gobierno para que la soja hoy esté en 500 dólares en Chicago. Yo diría que absolutamente nada. Entonces, uno ve que en general a la opinión pública se le tira un montón de desinformación, porque es lógico que la opinión pública no conozca muchos problemas del campo. Yo escuchaba recién la editorial de Mario Weinfeld y escuchaba algunas cosas como, y me permito discrepar respetuosamente, Mario, decía, yo desconozco algunas cosas, pero sin embargo su apreciación fue certera y dijo, al campo le subsidian el gasoil. Si le sacan 12.500 millones de dólares como le están sacando ahora, el colmo sería que el subsidio al campo no le den 2.500 millones de dólares, que es el monto del subsidio, porque estamos hablando de que el campo consume el 40% del gasoil que se da. Cuando decía Mario que hay sectores a los que rechaza la sociedad porque cuando protestan, yo le quiero dar una estratificación de productores. En la Argentina, cuando el INDEC era creíble, cuando alguna vez fue creíble hace algún tiempo, decía que había 210.000 productores ganaderos. De los 210.000 productores ganaderos, el 90% tiene hasta 500 cabezas, por ejemplo. Esto incluye una estratificación de 1 a 50, de 50 a 100. De 1 a 50 hay 90.000. Entonces, el esquema que hoy se está haciendo es un esquema inverso, donde el esquema de subsidio tradicional que conocemos es del que más tiene al que menos tiene. En la ganadería, el que está subsidiando es el que menos tiene al que más tiene. El productor del interior está subsidiando en la carne al gran consumidor y está subsidiando a gente de muchísimos recursos. Entonces, estas cosas yo creo que el campo lo que hoy dice es necesitamos una política agropecuaria en serio y fundamentalmente, más allá de discutir retenciones sí, retenciones no y cuánto, es basta de maltrato. Lindenboy. El primer punto que a mí me gustaría poner sobre la mesa es que me apena que desde algunos costados se estimula un no debate planteando las cosas en términos de blanco-negro, de Boca River. Yo puedo decir Boca River porque soy de esa. Y no me parece que sea extremadamente conducente. Para aquellos, y en el editorial se mencionó la cuestión vinculada a que los instrumentos no necesariamente reflejan una orientación predeterminada. Hace 40 años una enorme devaluación producida en el gobierno, en uno de los gobiernos militares por el ministro de entonces Krieger Bacena, de 40%, fue acompañada exactamente por una definición de retenciones del mismo monto en que se incrementaba el tipo de cambio, con el propósito en ese momento de evitar que se transfiriera esa devaluación a los precios internos, etcétera, y capturando el Estado en ese entonces el diferencial. Con lo cual lo que está claro que es una herramienta, la de las retenciones, que bajo determinadas condiciones puede ser planteada desde distintas ópticas. Segunda cuestión que me parece importante poner en claro. Yo comparto plenamente lo del maltrato. Ahora, lo del maltrato desde los ámbitos oficiales, entiendo yo que ahí va la cosa, a veces va como espejo contrabalanceado con algo que tampoco sirve demasiado. Por ejemplo, el planteo del empobrecimiento como consecuencia del aumento de las retenciones. Doy dos números que no son muy amigables en el aire. Por cada 100 pesos de una venta bruta en el mes de diciembre, antes del aumento fuerte que hemos tenido en estos últimos 3 meses, se le descontaban 35. Si los 100 de entonces ahora están 170, que es aproximadamente la proporción que aumentó, y uno le aplica 44 de retención, lo que antes le quedaba al vendedor, y yo no hablo del productor, digo al vendedor, al exportador, lo que antes le quedaba 65, ahora le quedan 95. Por lo tanto, esto de meterle la mano en el bolsillo creo que no es un argumento que refleja plenamente la realidad. Dicho esto, según
tomo medio minuto más antes que me... me parece que hay enorme valor, según mi mirada, en el planteo respecto de la heterogeneidad del sector productivo. Por eso a mí no me parece bueno decir el campo contra la industria. Me gusta más plantear el sector concentrado respecto del no concentrado. Y en ese sentido, me parece que pasa en este hecho, como a veces en otros conflictos en la sociedad, que se exponen las cosas de tal manera donde aquel que todo el mundo implícitamente ubica como el malo de la película termina quedando afuera de la película. El sector concentrado termina quedando afuera de la película porque con la crítica global a las retenciones o a la manera en que se han planteado en este momento, termina quedando libre de culpa el sector concentrado. Y lo reflejo no con el problema del campo, con el problema de la ciudad. Cuando se argumenta, a veces con buena intención y a veces no tanto, de que a la pequeña y mediana empresa urbana hay que eliminarle las cargas sociales, por ejemplo, lo que no se dice, las mismas organizaciones pymes, lo que no dicen es que en realidad su problema es que están en el medio del sector concentrado respecto del trabajo, pero lo único que proponen es sacarle la protección al sector del trabajo. Por eso es que me parece que el Boca y River no sirve. Silvio Corti, director de la Federación Agraria, su posición. Bueno, la Federación Agraria históricamente ha tenido una posición que tiene que ver con demandar y reclamar siempre una presencia activa del Estado en lo que haga la regulación de la economía. Nosotros sufrimos mucho porque los productores vinculados a la Federación Agraria, fundamentalmente pequeños y medianos, sufrieron mucho y comenzaron su debacle y su desaparición, como fue durante los 90, 100.000 productores, la mayoría chicos, la desaparición de la Junta Nacional de Granos, una institución que el Estado tenía para dominar la economía real, con un instrumento fuerte, que podemos discutir la mayor o menor eficacia de acuerdo a cómo estaba conducida, pero que en todo caso eso es parte de otra discusión. Lo que la Federación Agraria entiende es la necesidad de contar con un Estado presente, con instituciones fuertes, participantes, transparentes, idóneas, eficientes, para regular la economía real en favor de descomprimir esa concentración, apoyando entonces a los sectores más vulnerables del campo, de la industria, de lo que sea. Lo que vemos en esta circunstancia, con esto quiero decir que ideológicamente la Federación Agraria no se opone a las retenciones. Creemos que son un instrumento de recaudación, que evidentemente es para lo que más lo usa este gobierno, un instrumento para desacoplar de alguna manera los precios internacionales de los internos, para redistribuir renta. Creo que es un instrumento que sirve para todo eso. Quisiésemos que sirva mucho más para en ese sentido, con esas funciones, que creemos no lo está haciendo. Ahora bien, nos parece un error grosero y me parece que además hasta se miente a la hora de aplicarlo, este tipo de aplicación de retenciones iguales para todos. Esto me parece que es una barbaridad que no resiste el menor análisis. En soja, Ricardo daba datos del sector ganadero. En la soja la ONCA tiene registradas 72.000 cuentas que entregan soja. Vamos a suponer que son 72.000 productores. El 4% maneja el 60% de la cosecha de soja, 2.800. El resto manejamos 40%, de los cuales el 40% de los productores son de menos de 60 toneladas por año. 60 toneladas son 30 hectáreas. No se puede creer que se le aplique el mismo nivel de retenciones a un productor de 30 hectáreas, que además tiene una estructura de costos bastante más alta que un pool de siembra o una gran compañía, que el 44% precisamente a esa gran compañía. Esto es una barbaridad. Entonces, detrás de todas unas buenas intenciones que me imagino todo el mundo compartimos, se esconde un modelo productivo y un proceso que va aceleradamente hacia la concentración. Porque digo más, soja no se va a dejar de producir. Vamos a seguir teniendo 47 millones de toneladas o más. Lo que el gobierno no quiere discutir es quién la va a producir. Muchas gracias. Javier Rodríguez. Bueno, mira, sobre el tema de retenciones me parece que se pueden decir muchas cosas. Yo quería por ahí aportar
algunos elementos concretos. Uno es que el alza reciente de las retenciones y las alícuotas móviles lo que hacen es desacoplar los precios internacionales de los precios internos. En ese sentido, me parece que las retenciones, después de la devaluación, ya demostraron muy claramente que son una herramienta antiinflacionaria que cumplen con su objetivo. Es decir, en los términos en que está planteado, me parece que cumple con eso, más frente a los magros resultados que tienen los controles de precios, que como medida antiinflacionaria me parece que está bastante claro. Esto, si se quiere, se refuerza por dos motivos. El año pasado, con respecto, sobre todo en los últimos meses, hubo fuerte aumento de los precios internacionales, con lo cual surge más claramente la necesidad de aumentar estas retenciones. Por otra parte, nosotros tenemos un estudio del 2005 que dice que si se sacaran las retenciones, la indigencia crecería un 28%, la pobreza crecería un 40%. O sea que es claro que las retenciones tienen un destino antiinflacionario y en particular están destinadas a sostener en niveles relativamente más bajos el precio de los alimentos en momentos en que en el mercado mundial los alimentos están subiendo. Por otro lado, es cierto que las retenciones lo que hacen es disminuir la rentabilidad del sector agropecuario. Ahí lo que nosotros observamos es que, sin embargo, la rentabilidad del sector agropecuario es muy buena y los números son muy categóricos. Si nosotros comparamos la rentabilidad que tiene el sector ahora en soja con respecto al promedio que tuvo 91-2001, da que la rentabilidad ahora es el doble. Si comparamos no la soja, sino los 4 principales cultivos, donde incluimos también el maíz, la rentabilidad nos da 2 veces y media, el 150% más de lo que tuvieron en la década de los 90. Si vamos más cerquita, comparamos con estas retenciones la rentabilidad que tienen ahora con respecto a la campaña del año pasado, un 43% más de rentabilidad van a tener ahora con respecto a lo que pasó el año pasado. Entonces no hay un problema de rentabilidad. Ahora, dicho esto en términos generales, sí hay que mirar qué es lo que pasa al interior, porque evidentemente, y acá ya fue remarcado, hay una fuerte heterogeneidad. Entonces, en niveles promedios ocurre esto. Ahora, el problema es cómo mirar esa heterogeneidad al interior del sector agropecuario. Y ahí me parece que lo que sí hace falta, además de estas es un plan productivo para el sector agropecuario. Pero ahí muchas veces se habla del plan ganadero, el famoso plan ganadero, que nunca sale con un plan productivo. Sí, pero yo ahí levantaría un poquito, si se quiere, la vista y miraría el resto de las medidas. En general, en el gobierno lo que no se observa es que haya estrategias de desarrollo, ya no solo para el sector agropecuario, para el sector industrial y en general para la economía. Gracias, Rodríguez. Mario Wenfeld quiere hacer una pregunta. Yo diría, no voy a defender mi editorial, porque quedó dicho. Sí diré con mucho pudor que me parece que quise marcar la heterogeneidad del sector, que lo hablé, que me parece un tema central, y que manifesté que estoy a favor de la protesta. Simplemente le tomé un poco el pelo a los que elogian algunas protestas y cuestionan otras. Esto es lo que quise hacer. Si no lo hice, si una visión calificada no la comprendió, me expresé mal. Y estoy en apuros. Pero, digo, más allá de eso, ¿cuáles serían siempre se habla de esta parte, de estos dos temas que aparecen? Uno, bueno, la vastedad de los sectores representados, que son diferentes, que tienen, por lo tanto, intereses en tensión, entiendo, ¿no es cierto? Es decir, el productor lechero y la gran empresa que se lleva, y el supermercado, el productor pecuario, y, digamos, el frigorífico y los exportadores tienen intereses contradictorios. Las entidades del campo, que son varias, ¿expresan esa tensión o de alguna forma son, hablo de esto del discurso del gobierno y lo pregunto, digo, son un poco arrastradas por, digamos, algunos de los integrantes de esa cadena y no representan cabalmente la tensión? Primera cuestión. Y segundo, ¿hubo alguna vez en la Argentina un proyecto productivo de desarrollo para el campo o más bien funcionó al vaivén de la suerte de las commodities? Sí, yo le diría, agradezco, me parece bárbaro disentir y yo esto lo quiero rescatar y así respeto muchísimo su posición, Mario, y lo tomo con... en primer lugar digo, tanto Federación Agraria como Confederaciones Rurales como Sociedad Rural Argentina fundamentalmente representan pequeños y medianos productores, cada uno en
en un sector distinto. Nosotros representamos un poco más a las sociedades rurales, ellos representan un poco más, lo va a decir Silvio, al pequeño agricultor, y nosotros representamos ese estrato de producción. Grandes pools no nos necesitan a nosotros o creen no necesitarnos. Tienen el teléfono del ministro de Economía, la presidente los ha recibido antes que a las entidades del campo, se mueven por sí solos y son autosuficientes. Entonces, yo sí coincido que este país no ha tenido un proyecto, no ha tenido una política de Estado agropecuaria, y no la tiene tampoco ahora. De hecho, y me permito discrepar en algunas cosas si puedo, cuando decía la soja subió de 100 a 170, me permito corregir solamente ese número, no es real eso. Y acá hay un detalle que está pasando por alto. Con las retenciones móviles, acá se le ha puesto un techo al precio que va a vender el productor. Sin embargo, no se le ha puesto un techo al costo que va a tener el productor. Entonces hay insumos que acá están subiendo un 300%, que son insumos importados, agroindustriales, y nadie dice nada. Sí se dice cuando le sube el precio al productor. Entonces, lo que estamos haciendo es por 4 años condenando a que el productor reciba $280 o $285 por la soja, $200 por el trigo y así sucesivamente. Entonces, creo que estas son las cosas que tenemos que discutir en serio y tenemos que discutir las retenciones, a quién afecta y quiénes son los grandes beneficiados. El Estado y la industria, ¿a quiénes afectan? Al consumidor y a los que producen. Yo, respecto, Mario, si me permite, a esta cuestión de la representatividad y los distintos sectores y los intereses en pugna y contradicciones que hay hacia los sectores. Yo creo que es muy atinado eso, sobre todo cuando empieza a instalarse un concepto, y que lo ha dejado muy claro la Presidenta de la Nación en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, del tema de las cadenas. Y para nosotros los productores nos parece que es un riesgo enorme que empiece a visualizarse al sector y a reconocer las representaciones como cadenas, porque tenemos la sensación de que en esas cadenas somos los eslabones más débiles, sobre todo en la mayoría de las producciones en donde no somos nosotros los que formamos precio. El caso avícola, que fue además mencionado por la Presidenta, creo que es un caso paradigmático. El productor, el granjero, no puede poner ninguna condición. Es la integradora la que le entrega los insumos, le pone los precios, le pone los tipos, el precio de su propio trabajo. De manera tal que nosotros debemos reivindicar la representación gremial de nuestras entidades y reivindicamos el gremialismo. Estamos llamando la atención con esta nueva visión que empieza a extenderse también en algunos ministros de la producción provinciales, de que los que deben sentarse a la mesa es la cadena completa. Ahí creemos que los productores perdemos. Nosotros queremos hablar como productores con el Estado y a través de nuestras entidades. Lindenboy, hay algo que comentó Ricardo que fue lo primero que pensé yo cuando salió la retención móvil, de una manera tan simple. Yo pensé que le iban a buscar alguna vuelta, porque esto no es combustible, ¿sí? Acá los costos del productor van subiendo. De hecho, durante los 4 años van a tener que aumentar salarios, porque va a seguir habiendo inflación y cada año van a tener que renegociar salarios. Y es muy factible que el resto de los costos también suban. ¿No hay una falla ahí? Usted le congela el precio y los costos van a ir subiendo. Es muy factible que me conteste que tienen suficiente rentabilidad para absorberlo. No, iba a decir algo más simple según mi mirada, que en realidad la respuesta a eso habría que pedírsela al propio ministro o al propio gobierno para ver. Pero le digo eso. ¿Puedo adelantar la respuesta? ¿Es una falla? No la saben, están consultando las bolsas de cereales para ver cómo lo resuelven, no saben cómo. Pero hay de una eso. falla. Hay un tema que es probable. Es lo primero que se me ocurrió, digo, qué raro que no buscaron alguna... Además, con la Hay que hacer una aclaración. esto elimina los mercados de futuros. Exacto. Esa es la pequeña Claro, gran aclaración que hay que hacer. Desaparece la certeza que se va a tener cómo va a operar el productor. Claro, ¿cómo sabe el productor si no, tiene un techo y no tiene un piso? A ver, yo creo que varios de los elementos que se pusieron sobre la mesa son útiles. Y discúlpame un momentito para ver si termino con la idea que se planteó.
Yo creo que esta incongruencia que se puede encontrar en esta, o desafortunadamente no solo en esta de las posiciones oficiales, creo que tienen más que ver con lo que se planteaba hace un rato en términos de carencia de una visión estratégica de a dónde conducir a la sociedad y a la economía argentina, y por lo tanto las medidas no responden a esa estrategia que no está, sino a cómo se posiciona mejor el funcionamiento del aparato estatal en la coyuntura. Y perdón por la crudeza, pero estoy convencido de que es así. Y que a mí me pareció casi una reacción espasmódica ante la nota de La Nación de que faltaba aceite y qué sé yo, y en 48 dije, sacamos. Y probablemente Yo ya dije que estoy de acuerdo con las retenciones, ¿no? Ahora estoy... Y probablemente la analizando más necesidad de finito. que aparezca la figura del ministro más realzada que lo que Sí. venía estando, y varias Pero digo, otras cuestiones. va a haber que resolverlo eso, no Yo puede creo quedar que así, sí, me parece. yo creo que sí que hay que resolverlo, pero me parece que hay que resolverlo en términos de las definiciones globales y las particulares en ese marco. De otro modo, me parece que nos vamos a chocar contra la pared rápidamente. Así como estamos chocados, Claro. se mencionaba al INDEC, Porque digo, así como estamos chocados ante eso. capaz que la pampa húmeda se puede bancar un tiempo, pero digo, el tipo que tiene un campito de 50 hectáreas en Formosa se va a fundir. Exacto. Clarito. Claro, pero probablemente los mecanismos no pasen a través del instrumento retención, sino de otros instrumentos. Probablemente. Perdón, es determinante la retención por la distancia a los puertos. Sí. Claro, bueno, encima vienen una en cosa camión los tipos porque no tienen tren, no les pagan el peaje, qué sé yo, cuando llegan acá. Rodríguez, hay algo que dijiste con lo que discrepo en parte. Vos dijiste que las retenciones hasta ahora han sido útiles para contener los precios. Nosotros tenemos una cadena, ¿no? Desde el productor. Yo, por ejemplo, hace poco me enteré que el trigo tenían que estar cobrando los 7.90 y el molinero le está pagando 6.50, una cosa así, ¿no? El más grande al más chico, pum, le da. ¿Sí? Y eso después ahí tiene una cadena hasta que llega el monopsodio, que es la cadena de supermercado, que te dice, respeta Molinos Río de la Plata y nada más, ¿no? Que le llena el 15% del supermercado. A lo demás, le baja la cana y le pone el precio, y el hipermercado puede llegar a ganar hasta 100%. Entonces, no es tan simple la cosa de que vos le pones una retención al agricultor y solucionas el problema de la inflación. No, yo no dije que solucionara el problema de la dijiste que inflación. hasta ahora había sido eficaz sí que para es una herramienta eficaz. Ah. No es ni una herramienta completa, ni una herramienta que contiene los precios por completo. No es que no hubo inflación, porque la otra que podría decir es, si le vamos a entonces pegar el tendríamos hachazo, decir que no hubo sirva inflación. para que no quede en manos del hubo intermediario, inflación, a eso hubo me refiero. inflación, pero es claro. Yo estoy de acuerdo con que le peguemos el hachazo. Pero en eso todos no los han tenido análisis que- éxito en absoluto. Déjame las medidas comentarte lo siguiente. oficiales. Sí. Todos los análisis que se hacen de los precios internacionales y de los precios internos, se ve que cuando cambia la alícuota de la retención, la brecha se expande. Entonces, el mismo problema que vos me decís que existe con unas retenciones del 15%, del 35%, existían cuando eran del 10% o cuando eran del 5%. Sí. Es decir, ese mismo, entonces estaba lo mismo, pero un 10% más arriba, un 15% más arriba. Entonces, la brecha sí se amplía, ¿sí? ¿No se podrá combatir la inflación produciendo más? Yo creo que... Hay que hacer todo. Las retenciones están Produzcamos bien, más. pero que Produzcamos la más. plata no se la vaya a quedar en la cadena de supermercados. Ni La el cosa era Estado, para bajarle un los agujero precios. negro. La cosa que era para bajarle los precios al consumidor. Ese era Odio el, recibir. el Que ponga en propósito riesgo la explicitado. producción, porque ¿Y como qué se nos dijo pongan al en riesgo? principio, Claro. que no tengamos que importarla la Señores, les carne. agradezco muchísimo. contrario. Espero que le haya amable. servido a la gente. Y vamos con Pedro Briguer. ¿Cómo le va, Pedro? Bien, Siempre un gusto verlo. Pedro, bien. siempre un gusto verlo. Lo mismo digo Navarro. ¿Qué pasa con el presidente Correa? Y la crisis no terminó. Nosotros el domingo pasado tuvimos acá al embajador de Ecuador, al embajador de Colombia, que suena como futuro canciller de Colombia, una persona muy cercana al presidente Uribe. Y uno pensaba que porque se habían dado la mano esto había terminado. No, mañana hay una reunión en la OEA y Ecuador va a insistir con el pedido de condena de Colombia. Sabe que tiene el respaldo de gran parte de América Latina y que detrás de Colombia queda más que nada Estados Unidos. Y comenzó otra vez todo el debate, bueno, ¿para qué el Plan Colombia?
si el Plan Colombia es un fracaso o no, por qué Estados Unidos considera que Colombia representa algo de seguridad estratégica. Hace unos días el presidente de los Estados Unidos insistió sobre el término. Sí. O sea, porque uno desde el sentido común se pregunta, ¿por qué Estados Unidos invierte tanto en Colombia? La respuesta es erradicar los cultivos de coca. ¿Con todo ese dinero no podrían cerrar su frontera? Al fin y al cabo, si tienen tanta plata y se les preocupa que la droga llegue a Estados Unidos, podrían de alguna manera lograr que su propia frontera sea hermética. Por lo tanto, la cuestión no pasa por el consumo interno. Acá hay un plan estratégico de Estados Unidos mucho más amplio, porque si no, no se entiende, por ejemplo, por qué Estados Unidos tiene bases militares en América Latina y por qué, o casualidad, tiene una base militar muy cerca de Colombia, que es la base de Manta, en Ecuador, que justamente el presidente Correa dijo que en el 2009 no la iba a renovar, porque está hace 10 años. Se finaliza el alquiler, Correa, antes de asumir la presidencia, dijo, yo no voy a renovar la base de Manta. ¿Para qué tiene Estados Unidos la base de Manta? ¿Por qué Estados Unidos se está respaldando con tanta fuerza a Colombia? Y creo que acá hay que ver algo mucho más amplio, y este conflicto es mucho más amplio que el tema de la droga, o si la FARC cruzó la frontera de casualidad o no. Por eso la pregunta es si acá no hay un ensayo, si lo que hizo el ejército colombiano de entrar a territorio ecuatoriano no es un ensayo para algo más global. Está claro que cuando Bush habla de cuestiones estratégicas es porque quiere que no exista el gobierno de Chávez, el gobierno de Correa y el gobierno de Evo Morales. Hubo un golpe de Estado en el 2002, en abril de 2002 en Venezuela, y está claro que están haciendo todo lo posible para que no puedan gobernar ni Correa ni Evo Morales. Creo que es el contexto global que hay que ver más allá de dónde estén los campamentos de la FARC, si cruzan la frontera o no cruzan la frontera. Mirá vos, es una lectura mucho más profunda que la que veníamos haciendo del conflicto, ¿no? Bueno, en realidad nosotros en el Destape hemos hablado muchísimas veces del Plan Colombia, lo hemos desmenuzado casi, pero hace años. Cuando uno lee incluso algunos papers, estos documentos que hacen algunos think tanks, estos centros de pensamiento conservadores en Estados Unidos, ellos mismos te lo plantean. El Plan Colombia va mucho más allá de la lucha en contra de la droga. Lo que pasa es que cuando fue elaborado en los 90, la mayoría de los gobiernos estaban con Estados Unidos. Y hoy se encuentran con que América Latina se está oponiendo a Estados Unidos. Gracias, Pedro. Se nos terminó el Destape. Nos vemos la semana que viene, como siempre, el domingo a las 23 horas. Chao. Gracias por acompañarnos. Músculo versus la graderita.